Hi guys, welcome to this new video. Esto es Inglés Fácil con Alema. Y en esta oportunidad tendremos un curso desde cero. Todos los temas que desarrollaremos en este video ya lo tenemos en el canal. Sin embargo, ahora consideraremos lo más esencial. Así que empecemos. Iniciemos con Personal Pronouns. Pronombres personales. Esto es muy importante de conocer. ¿En qué consisten los pronombres personales? Pues los vamos a utilizar para reemplazar al nombre. Por ejemplo, si yo ya no quiero decir Pancho está cantando, Pancho is singing, entonces haré que se reemplace este nombre con un pronombre personal. Puede ser he. Y sería de este modo, he is singing. Él está cantando. Otro ejemplo, si no quiero decir las flores son suaves, flowers are soft, entonces puedo reemplazar el sustantivo flores con un pronombre. Puede ser they, que significa ellos o ellas, y sería de este modo. They are soft. Ellas son suaves. ¿Ven? Así es como se utilizan los pronombres personales. Reemplazan al nombre. Ojo chicos, en el castellano se suele omitir o el nombre o el pronombre. Por ejemplo, cuando nos preguntan ¿qué está haciendo Pancho? Decimos está cantando. Solo está cantando. No decimos Pancho está cantando. Y queremos hacer lo mismo en el inglés. Pero esto está totalmente incorrecto. No pueden omitir en el inglés el nombre o pronombre. Sí o sí tienen que decir Pancho is singing o con el pronombre he is singing. ¿Ok? Así que no se olviden de eso. Conozcamos todos los pronombres personales. Empecemos con yo, I, tú, you, él, he, ella, she, esto, it, nosotros, we, ustedes, you, ellos, they. Aquí tenemos todos los pronombres personales y será necesario que los repasen. Pasemos a verb to be, verbo ser, estar. En el inglés tenemos 3 verb to be, am, is, are. Pero ¿por qué se les conoce como verb to be o verbo ser, estar? Pues porque los 3 significan ser, estar, ser, estar, ser, estar. Así que si yo quiero decir yo soy o yo estoy, I am. Si quiero decir él es o él está, he is. Ella es o ella está, she is. Esto es o esto está, it is. Nosotros somos o nosotros estamos, we are. Ustedes son o ustedes están, you are. Ellos son o ellos están, they are. Como ven, aquí tenemos los pronombres personales que trabajan con un determinado verbo to be. Como ven, si yo quiero trabajar she o quiero utilizar el pronombre personal she, no puedo hacer que trabaje con are. Tiene su determinado verbo to be. Así que recordemos, para cada pronombre personal existe un determinado verbo to be. Así que, ¿cómo decimos yo soy un doctor? I am a doctor. Y yo estoy enfermo, I am sick. Tú eres un estudiante, you are a student. Tú estás feliz, you are happy. Él es un profesor, he is a teacher. Él está sediento, he is thirsty. Ella es una enfermera, she is a nurse. Ella está conmigo, she is with me. Esto es una planta, it is a plant. Esto está roto, it is broken. Nosotros somos doctores, we are doctors. Nosotros estamos cansados, we are tired. Ustedes son estudiantes, you are students. Ustedes están tristes, you are sad. Ellos son ladrones,
They are thieves. Ellos están mintiendo. They are lying. Como ven, así de simple es que hacemos oraciones con el verb to be. Pasemos a affirmative, negative, and interrogative sentences with the verb to be. Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con el verbo ser, estar. ¿Cómo es que lo hacemos? Fíjense, aquí tenemos una oración afirmativa. He is a lawyer. Él es un abogado. Esta es una oración afirmativa, ya la sabemos hacer. Pero, ¿cómo es que hacemos una oración negativa? Pues fácil. Lo único que vamos a hacer, fíjense, es agregar un not después del verbo to be, así como indica esta flechita justo aquí. Entonces, ¿cómo resultaría? He is not a lawyer. Él no es un abogado. ¿Ven? Ya tenemos una oración negativa. ¿Cómo es que hacemos una oración interrogativa? Pues también está muy fácil hacer esto. ¿Por qué? Lo único que vas a hacer es agarrar el verb to be, ¿ven? Este is, y la vas a llevar delante de la oración. Este is lo llevas delante de la oración. Entonces quedaría de este modo. ¿Is he a lawyer? ¿Él es un abogado? Ya tenemos la pregunta. Ojo, nunca se olviden de poner el signo de interrogación al final, solamente al final. Pasemos a ver contractions with the verb to be. Las contracciones con el verbo ser, estar. ¿En qué consisten las contracciones? Fíjense. Aquí tenemos una oración afirmativa. He is. Pronombre y verbo to be. Él es, ¿verdad? Esto está de forma separada, pero lo podemos contraer. Fíjense, lo podemos hacer de este modo. His, ¿ven? Hice uso de un apóstrofo y solamente le agregué la S del verbo to be, is. Esta es una contracción. En una oración afirmativa lo podemos hacer de ese modo. ¿Y cómo hacemos en una oración negativa? Por ejemplo, aquí tenemos he is not. Él no es. En este caso, podemos contraer el pronombre personal con el verbo to be is. Y sería he's not. Pero también, si ustedes quieren, pueden contraer el verbo to be con el not. Y sería de este modo. He isn't. Y también significa él no es. Tienen dos formas de contraer. O pronombre verbo to be o verbo to be y la negación not. ¿Ok? Así que ustedes deciden cómo quieren contraer. Veamos todas las contracciones existentes con todos los pronombres personales, pero veamos primero en oraciones afirmativas. Primero le mencionaré de forma no contraída. Luego contraeremos para que vean la diferencia. Empecemos con I am. De forma contraída sería am. Esto significa yo soy o yo estoy. You are. De forma contraída, you're. Tú eres, tú estás. He is. He's. Él es, él está. She is. She's. Ella es, ella está. It is. It's. Esto es, esto está. We are. We're. Nosotros somos, nosotros estamos. You are. You're. Ustedes son, ustedes están. They are. They're. Ellos son o ellos están. Todas estas son las contracciones del pronombre personal con su determinado verb to be. Pasemos a ver contracciones en oraciones negativas. Primero les mencionaré la forma no contraída, luego contraeremos pronombre y el verbo to be y seguidamente el verb to be con el not. A ver, empecemos. ¿Cómo decimos yo no soy o yo no estoy? I am not. Si contraemos pronombre y verbo to be sería am not. ¿Podremos contraer verb to be con el not? En este caso no podremos hacerlo.
El verbo to be am no se puede contraer con not. Pasemos a una siguiente. ¿Cómo decimos tú no eres o tú no estás? You are not. Si contraemos pronombre y verbo, sería you're not. Y si contraemos verbo to be con el not, sería you aren't. Continuemos. Él no es o él no está. He is not. He's not. He isn't. Ella no es o ella no está. She is not. She's not. She isn't. Esto no es o esto no está. It is not. It's not. It isn't. Nosotros no somos o nosotros no estamos. We are not. We're not. We aren't. Ustedes no son o ustedes no están. You are not. You're not. You aren't. Ellos no son o ellos no están. They are not. They're not. They aren't. Como ven, aquí están las formas en las que podemos contraer. Como ven, estas son las formas en las que podemos contraer. Si queremos profundizar un poquito más sobre el tema, les dejaré aquí el link del video para que ustedes puedan visitarlo y aprender un poquito más. ¿Ok? Continuemos. Pasemos a un nuevo tema. Articles a and da. Artículos un, una, el, la, los, las. Veamos en qué consisten los artículos en inglés. Articles. Tenemos dos tipos de artículos en inglés. Definite, los definidos. Indefinite, los indefinidos. Los definidos se van a caracterizar porque nos dan a conocer algo en específico, algo que conocemos. Y aquí está el artículo da. El, la, los, las. Significa todo esto. Por ejemplo, si quiero decir el gato, the cat. Utilizo el artículo da porque sé de qué gato estoy hablando. Es un gato en específico. El gato. Yo lo conozco, ¿ok? Así también puedo decirlo de forma plural. The cats. Los gatos. The girl. La chica. The girls. Las chicas. En el caso de los indefinite, de los no definidos, nos van a dar a conocer algo que no es nada específico. No lo conocemos. Aquí está el artículo a y también an. Ambos significan un, una. Por ejemplo, puedo decir un gato, a cat. Un gato. No es nada específico. Puede ser cualquier gato. An apple, una manzana. A dog, un perro. An eraser, un borrador. Si se fijan en los ejemplos, los sustantivos que inician con una vocal o con un sonido vocálico como apple o eraser, trabajan con el artículo an, ¿ven? Y los demás que inician con consonante, trabajan con el artículo a. Así que esa diferencia nunca la olviden, ¿ok? Continuemos. Respecto al artículo da, recordemos que significa el, la, los, las. Y es un artículo definido. Definite article. ¿Por qué? Pues porque nos va a dar a conocer algo en específico. Por ejemplo, the girls who I know are pretty. Las chicas a quienes yo conozco son hermosas. Yo conozco de qué chicas estamos hablando. Por eso es de alguien o de aquellas personas en específico. Pero si hablaríamos en general, ¿ok? Si hablamos en general de las chicas en general, y podría decir yo, las chicas son hermosas, girls are pretty, ¿ven? No hablo de chicas en específico, sino de las chicas en general. En este caso ya no utilizaría el artículo da. No es necesario.
Otro ejemplo sería cats are kind. Los gatos son bondadosos. Como hablo de los gatos en general, ya no es necesario poner el artículo da, solo cuando hablamos de alguien en específico. Así que eso también es importante conocerlo. Pasemos al artículo an. Recordemos que es un una. ¿Y qué es un artículo indefinido? O son artículos indefinidos, indefinite articles. Como por ejemplo, a book, un libro, a computer, una computadora, a computer, una computadora, an apple, una manzana, an onion, a university, an hour, una hora. Como ven, todos estos ejemplos están en singular. ¿Cómo podría hacer yo para que estén en plural? Para que ya no diga un libro, sino unos libros. Pues fácil, en este caso vamos a tener que utilizar some books, algunos libros o unos libros. Some computers, algunas computadoras o unas computadoras. Some apples, algunas manzanas o unas manzanas. Así de fácil. Si queremos profundizar también sobre este tema, recuerden, siempre les dejaré el link del tema tratado aquí arriba en esta esquinita superior en la tarjeta de video. Así que no lo olviden. Continuemos. Simple present affirmative sentences. Presente simple en oraciones afirmativas. Recordemos que el presente simple nos permite informar. La vamos a utilizar cuando querramos informar o transmitir información. Por ejemplo, en el caso mío, ¿qué yo les puedo informar? Puedo decirles que yo trabajo como una profesora. I work as a teacher. O puedo informarles sobre mi hermana, que ella trabaja como profesora. She works as a teacher. Fíjense, hay una diferencia en los verbos. Uno tiene S y el otro no. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Pues para descubrir la explicación, veamos la conjugación de todos los pronombres personales con el verbo work. Yo trabajo, I work. Tú trabajas, you work. Él trabaja, he works. Ella trabaja, she works. Esto trabaja, it works. Nosotros trabajamos, we work. Ustedes trabajan, you work. Y ellos trabajan, they work. Como ven, tenemos todas las conjugaciones. Y fíjense, los únicos que tienen una S en el verbo son los que están con los pronombres he, she, it. Porque en el presente simple existe una regla. Dice que si tú utilizas los pronombres singulares en tercera persona, he, she, it, entonces tienes que agregar al verbo una S, una ES o una IES. Veamos esas reglas. Primera regla. En el caso de las terceras personas en singular, ya sea he, she, it, a la mayoría de los verbos se les agrega S. Por ejemplo, si quiero decir, él toca la guitarra, he plays the guitar, con su S. Ella corre, she runs, con la S. Él toma agua, he drinks water. Esto trabaja duro, it works hard. Como ven, todos los verbos llevan una S porque estoy trabajando con los pronombres he, she, it. Pero ojo, si el verbo, fíjense, si el verbo termina en la O, S, SH, che, X o Z, entonces se debe agregar ES, ¿ok? No olvidemos eso, agregar ES. Por ejemplo, un verbo que termine en O, go, así que le agregamos ES, goes. Un verbo que termine en S, kiss, besar, le agregamos ES, kisses. Un verbo que termine en SH, wash, lavar, le agregamos ES, washes. Un verbo que termine en la che, watch, le agregamos ES, watches. Un verbo que termine en X, fix, arreglar, ¿verdad? Le agregamos su ES, fixes. Y por último, un verbo que termine en la Z, buzz, zumbar, le agregamos una S, bases. Pero, ¿por qué estoy agregando S?
¿O cuándo agrego ese? Cuando hago uso de los pronombres personales singulares en tercera persona, he, she, it. Nunca lo olviden. Así que algunos ejemplos serían he goes, she goes o it goes. Y si por algún motivo se te ocurre poner she go nada más, pues no lo hagas. Esto está mal. Tienes que agregar es. Ok, continuemos. Si el verbo termina en y le antecede una consonante, elimina la y y agrega una ies. Por ejemplo, study. Este verbo termina en la y antes de la y hay una consonante, fíjate. Entonces, en este caso, tenemos que eliminar la y y agregar ies. Studies. De esa forma la tenemos que hacer. Un ejemplo sería he studies English. Él estudia inglés. Otro verbo, cry, llorar, también termina en y. Y fíjense, también antecede consonante. Entonces, aquí también debo de eliminar la y y agregar la ies. Cries. Veamos una oración con este verbo. She cries a lot. Ella llora un montón. ¿Ven? A ver, otro verbo. Play. Este también termina en la y. Pero sorpresa, fíjense, no antecede consonante. Más bien hay una vocal antes. Entonces, como no cumple la regla, simplemente agregamos S. Y listo. Un ejemplo de este verbo sería he plays football. Él juega fútbol. Así que no olvidemos también esta reglita en el presente simple. Continuemos con otro tema. Esta vez será present simple, use of do and does. Presente simple, uso del do y does. Veamos en qué consisten estos dos auxiliares, do y does. Aquí tenemos oraciones afirmativas. Eso ya lo sabemos hacer en presente simple, ¿verdad? You sing, tú cantas. She sings, ella canta, con todo y su S incorporada, porque ya aprendimos las reglas. Ok, pero ¿cómo utilizamos el do y el does? Pues fácil. El do y el does, estos dos auxiliares, nos van a ayudar a hacer negaciones y a hacer interrogaciones. Por ejemplo, si utilizamos esta oración afirmativa de aquí arriba, tú cantas, you sing, ¿cómo lo convierto en negación? Pues fácil, vamos a usar el auxiliar do más not. Y la vamos a colocar en medio del pronombre y del verbo. Resultaría de este modo. You do not sing. Tú no cantas. Ya tengo una negación y fue gracias al auxiliar do. Veamos en este ejemplo de she sings. Ella canta. Haremos uso del auxiliar does más not para que podamos negar esta oración. Y lo colocaremos en medio del pronombre y el verbo, justo aquí donde les indico. Entonces resultaría de este modo. She does not sing. Fíjense, aquí dice ella no canta. Ya tengo una negación y fue gracias al auxiliar does. Algunos pueden que estén diciendo, profe, te olvidaste de poner la S del verbo porque es tercera persona. Pues no me olvidé. Recuerden que si hago uso del auxiliar, ya no es necesario poner esa S que correspondía aquí. Listo. Puede ser de este modo o puede ser de forma contraída si ustedes desean. Puede ser you do not sing o you don't sing. She does not sing o she doesn't sing. Ya deciden cómo quieren ustedes escribir. ¿Cómo es que hacemos oraciones interrogativas? Pues también vamos a prestar de la ayuda del auxiliar do y does. ¿Cómo hacemos? Agarramos el auxiliar do. En esta oración, por ejemplo, le ponemos al inicio de la oración. Entonces quedaría de este modo. Do you sing? Su signo de interrogación y listo. Ya tenemos una pregunta. ¿Tú cantas? Do you sing? En esta segunda oración del mismo modo, agarramos el auxiliar does
y lo ponemos delante de la oración. Quedaría de este modo. Does she sing? Su signo de interrogación y listo. Ya dice, ¿ella canta? Tenemos una pregunta más. Como ven, gracias a do y does podemos hacer negaciones o interrogaciones. Pero, ¿cómo sé cuándo utilizar do y cuándo utilizar does? Pues fácil, fíjense el cuadrito. Does, el auxiliar does, la vas a utilizar con los pronombres he, she, it. Y el auxiliar do la vas a utilizar con los pronombres I, you, we, they. Y listo, eso es todo. Veamos un ejemplo con los auxiliares do y does. Él juega tenis, he plays tennis. ¿Cómo decimos él no juega tenis? Pues fácil, puede ser he does not play tennis o he doesn't play tennis. Él no juega tenis. ¿Cómo lo hacemos de forma interrogativa? Y preguntar, ¿él juega tenis? Pues fácil. Agarramos el auxiliar does y lo ponemos delante. Sería, ¿does he play tennis? ¿Él juega tenis? Así de fácil, ¿ven? Un ejemplo más con el do y el does. Fíjense aquí, chicos. ¿Does he play tennis? ¿Él juega tenis? Es considerada una pregunta cerrada, porque cuando me lo preguntan, solamente puedo responder sí o no. Entonces, si me hacen la pregunta, ¿does he play tennis? Puedo responder, yes, he does. O puedo responder de forma negativa, no, he doesn't. Continuamos con un nuevo tema, esta vez present continuous, presente continuo. El presente continuo la vamos a utilizar para indicar acciones que hacemos en este momento. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Pues estoy hablando. Así que ese puede ser un buen ejemplo del presente continuo. Yo estoy hablando. I am talking. Fíjense, hay una característica del presente continuo y es que el verbo tiene una ing al final, fíjense. Porque si yo le quito esta ing, entonces solo diría yo estoy a hablar, así como Tarzán, ¿verdad? Entonces necesito agregarle sí o sí esta ing para que diga yo estoy hablando. Así que ya se dieron cuenta, imagino, que esta ing le da la terminación ando, endo al verbo. Esto no debemos olvidar porque es una característica esencial del presente continuo. ¿Qué necesitamos para hacer oraciones en el presente continuo? Pues fíjate, primero vamos a necesitar pronombres personales, como I, you, he, she, it, we, you, they. Seguidamente necesitaremos verb to be, como am, is o are, dependiendo de qué pronombre utilicemos. Y seguidamente también para finalizar necesitaremos un verbo. Pero el verbo tiene que tener agregada la ing al final. Veamos ejemplos de oraciones en el presente continuo. ¿Cómo decimos yo estoy hablando? I am talk. Pero aquí solo dice yo estoy a hablar. Ojo, no olvidemos de la ing. Listo, ahora sí dice I am talking, yo estoy hablando. ¿Cómo digo tú estás mirando? You are watch. Muy bien, no se olvidaron de la ing, la tenemos que colocar al final. Listo, you are watching, tú estás mirando. ¿Cómo decimos ella está bailando? Fácil, she is dance. Imagino que también me están diciendo que tengo que agregar una ing. Claro, lo tengo que agregar, pero fíjense, aquí el verbo termina en la e. En el presente continuo existen una que otras reglitas para poder agregar nosotros la ing al final del verbo. Una de las reglas nos explica que si el verbo termina en la e, debemos de eliminar esa e y recién agregar la ing. Así que eso es lo que hicimos aquí. She is dancing.
ella está bailando. Si quieren ustedes conocer todas las reglas existentes en el presente continuo, les invito a apretar este link que les dejo en la tarjeta de video para que ustedes puedan profundizar el tema. Continuemos. ¿Cómo es que hacemos oraciones negativas con el presente continuo? Pues fácil, fíjense, aquí les puse grande. Sí o sí vamos a tener que hacer uso del not. Veamos, aquí tenemos varias oraciones afirmativas que ya sabemos hacer en el presente continuo. Por ejemplo, yo estoy hablando. I am talking. ¿Cómo hago para convertirlo a una oración negativa? Pues fácil. Después del verbo to be, am, vamos a agregar un not. Justo donde nos está indicando la flecha. Ahí vamos a agregar el not. Así que hagámosle un espacito y luego agreguemos el not. Listo, ya tenemos una negación. I am not talking. Yo no estoy hablando. Lo mismo con esta segunda oración. Acá dice, tú estás mirando. You are watching. Si quiero convertirlo en negación, agregaré un not después del verbo to be, are, justo aquí donde me indica la flecha. Así que le hago espacio y le agrego el not. You are not watching. Tú no estás mirando. Con la tercera oración, del mismo modo. Pongo un not justo después del verbo to be is. Le hago un espacio y le agrego el not. Él no está cantando. He is not singing. Listo, ya tengo mis 3 oraciones negativas y las hice fácil con la ayuda de not. ¿Cómo es que hacemos ahora oraciones interrogativas? Pues también es fácil de hacer oraciones interrogativas en el presente continuo. Fíjense, acá tenemos oraciones afirmativas. Otra vez, yo estoy hablando. I am talking. Para que yo lo convierta a interrogación, agarraré el verbo to be am y lo pongo delante de la oración. ¿Ok? Así que saco el am y lo pongo delante de la oración. ¡Listo! Am I talking? Su signo de interrogación y ya tengo una oración interrogativa. ¿Yo estoy hablando? Continuemos con el segundo. ¿Cómo es que lo convierto a interrogación? Acá dice, tú estás mirando. You are watching. Para que se convierta a una interrogación, agarraré el verbo to be are y lo pongo delante de la oración. Así que saco el verbo to be y lo pongo delante de la oración. Are you watching? Pongo el signo de interrogación al final y listo. Ya tengo mi segunda interrogación en el presente continuo. Are you watching? ¿Tú estás mirando? Lo mismo con esta tercera oración. Agarro el verbo to be is y lo llevo delante de la oración. Quedaría de este modo. Is he singing? El signo de interrogación y listo. ¿Él está cantando? Is he singing? Así de fácil es como se hace oraciones interrogativas. Continuemos con el tema uso de have, has o have to y has to. Veamos qué diferencia hay entre estos dos. Este tema también está dentro del presente simple. Have y has la vamos a utilizar para indicar posesión, para indicar que poseemos algo. Por ello, significa tener. Por ejemplo, puedo decir, ella tiene un carro rosado. She has a pink car. O puedo decir, yo tengo un carro rojo. I have a red car. Como ven, significa posesión. Have to y has to la vamos a utilizar para indicar obligaciones. Por ello, significa tener que. Un ejemplo sería, he has to study every day. Él tiene que estudiar todos los días. Tiene esa obligación, ¿ven? Otro ejemplo, I have to work every day. Yo tengo que trabajar todos los días. Esa es la diferencia de have has y have to y has to. Ya que have to y has to lo utilizamos para obligación, siempre en las oraciones veremos que después de estos dos utilizamos un verbo, porque indicamos qué acción estamos obligados a hacer.
Entonces, have y has significan tener. Y have to y has to significan tener que. Have la vamos a utilizar con los pronombres I, you, we, you, they. Y have to también la vamos a utilizar con esos mismos pronombres. Has la vamos a utilizar con los pronombres he, she, it. Y has to también la vamos a utilizar con esos mismos pronombres. En ese caso son similares. Continuemos con un nuevo tema. Difference between have and have got. Diferencias entre have y have got. Have y has y have got y has got, ambos significan tener. Tener. Hasta ahí son iguales. Así que si yo quiero decir ella tiene un resfriado es she has a cold. O también puedo decir she has got a cold. Ambos significan ella tiene un resfriado. Son similares. Ya tú decides cuál quieres utilizar, o has got. Además, fíjate, have sabemos que la tenemos que utilizar con los pronombres I, we, you, they. Have got también se pueden utilizar con esos mismos pronombres, I, we, you, they. Has se utilizan únicamente con los pronombres he, she, it. Y has got también se utilizan con esos mismos pronombres, he, she, it. Entonces se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Si más bien parecen iguales. Ya tú decides cuál utilizar, ¿verdad? Pero fíjense, aquí hay una pequeña diferencia. Have got y has got significan tener, ya sabemos. Have y has también tener. Y cuando yo quiero decir yo tengo un bebé, puedo decirlo de dos formas. I have got a baby o I have a baby. Cualquiera de los dos. Pero si yo quiero hacer una contracción, por ejemplo, del pronombre I con el modal have, en este caso sí lo puedo hacer. Sería de este modo. I've got a baby. Yo tengo un bebé. Y así puedo hacer contracción con todos los pronombres personales y el modal have. ¿Ven? Pronombre I con have, I've. Pronombre you con have, you've. Pronombre he con has, his. Pronombre she con has, she's. It's, we've, you've, they've. Puedo contraer pronombre y el modal have. Pero en este caso, si yo quiero contraer pronombre I con el modal have y decir I've a baby, pues no lo puedo hacer. En este caso, solo con have y has no se puede contraer. Y todas estas contracciones existentes no las puedo hacer. Así que esa es la diferencia entre have got, has got y have y has. Nuevamente los invito a revisar este link que les pongo aquí en la tarjeta de video para que ustedes puedan profundizar el tema. Continuemos. El tema siguiente es Use of there is and there are. Uso del there is y there are. Veamos en qué consiste. There is y there are ambos significan hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues fácil. There is la vamos a utilizar cuando indiquemos un sujeto en singular. Por ejemplo, si quiero decir que hay una olla en la cocina, solo una, ¿ven? En singular. Entonces, en este caso, uso there is. There is a pot in the kitchen. Hay una olla en la cocina. Otro ejemplo sería, hay un gato. There is a cat. Pero there are la vamos a utilizar cuando indiquemos sustantivos en plural. Por ejemplo, podemos decir hay 5 ollas en la cocina. There are 5 pots in the kitchen. O puedo decir hay 20 gatos. There are 20 cats. ¿Ven? En este caso, si indico de 2 a más objetos, puedo utilizar
there are. Pero si es solo un hito, there is. Esa es la diferencia. Pasemos a ver cómo es que podemos hacer negaciones o oraciones negativas con el there is y there are. Pues es muy fácil. Solamente utilizaremos nuevamente la partícula not. Fíjense, aquí tenemos una oración afirmativa con el there is. Hay una manzana. There is an apple. Si quiero convertirlo en negación, pondré el not después del verb to be is. Fíjense donde le indica la flechita roja. Entonces quedaría de este modo. There is not an apple. No hay una manzana. Lo mismo con there are. Aquí tengo una oración afirmativa. Si quiero convertirle en negación, pondré el not después del verb to be are, justo donde te indica la flecha. Entonces quedaría de este modo. There are not a lot of children. No hay muchos niños. Ya tengo otra oración negativa. Así de fácil. Veamos ahora cómo es que podemos hacer oraciones interrogativas con el there is y there are. Pues también es muy fácil. Aquí les vuelvo a mostrar la oración afirmativa. Hay una manzana. There is an apple. Si la quiero convertir a interrogación, solamente agarro el verb to be is y lo llevo delante de la oración. ¿Ven? Quedaría de este modo. Is there an apple? ¿Hay una manzana? Ya tengo la pregunta hecha. Lo mismo con there are. Aquí les pongo la oración afirmativa. Hay muchos niños. There are a lot of children. Si quiero convertirla a interrogación, agarro el verb to be are y lo llevo delante de la oración. Entonces quedaría de este modo. Are there a lot of children? ¿Hay muchos niños? Y listo, ya tengo otra interrogación. Así de fácil. Fíjense, chicos, como estas son preguntas cerradas, nuestras respuestas también solo son o sí o no. Así que, si nos preguntan, por ejemplo, ¿Is there an apple? ¿Hay una manzana? Puedo responder, yes, there is. O de forma negativa, no, there isn't. Ahora con esta pregunta, si nos hacen la pregunta, ¿Are there a lot of children? ¿Hay muchos niños? Podemos responder, yes, there are. O no, there aren't. Así de fácil. Continuemos con uso de los adjetivos demostrativos this, that, those. Estos adjetivos las personas suelen confundir en la pronunciación, por eso se los voy a poner aquí. Este que parece que se pronunciaría como these, pues se asemeja más a una E y sería de este modo, this. Este de acá sí se pronuncia these. Luego viene that y those. Estos adjetivos demostrativos las vamos a utilizar para señalar un sujeto. Por ejemplo, si tenemos un sujeto que está cerca, un solo sujetito que está cerca como este gato, entonces haremos uso del adjetivo this, porque este significa este, esto o esta. Y vamos a poder decir, este gato es hermoso. This cat is beautiful. Pero si tenemos varios sujetitos cerca, como estos gatitos, entonces utilizaremos el adjetivo these, porque significa estos, estas en plural. Y podremos decir, these cats are beautiful. Estos gatos están hermosos. Ahora bien, si es que el sujeto, si un solo sujeto está lejos, como este gatito que está lejos, entonces podremos usar el adjetivo demostrativo that, porque significa ese, eso, esa, aquel, aquello o aquella. Y podremos decir, that cat is beautiful. Ese gato es hermoso. Pero si tenemos varios sujetos que están lejos, como estos gatitos, podremos usar el adjetivo those, porque este significa
esos, esas, aquellas, aquellos, indicando que están lejos. Y podremos decir, those cats are beautiful. Esos gatos están hermosos. Así de fácil. Así que no olvidemos estos adjetivos demostrativos. Si están cerca, utiliza this para decir este gato, this cat. Si son varios sujetos que están cerca, utiliza these. Estos gatos, these cats. Si uno solo está lejos, utiliza that. Podemos decir ese gato, that cat. Pero si son varios sujetos que están lejos como estos gatos, utiliza those. Y podrás decir esos gatos, those cats. Así de fácil. Continuemos con este siguiente tema. Questions, words or WH questions. Palabras pregunta o preguntas WH. Fíjense chicos, aquí tenemos los más conocidos. Se les conoce también como preguntas WH porque fíjense, casi todos tienen un WH al inicio, a excepción de how. Estos los vamos a utilizar en preguntas, por eso también son conocidas como palabras pregunta. Veamos cada uno con un ejemplo. Who la vamos a utilizar para preguntar por alguien, por una persona. Este significa quién, quiénes. Un ejemplo. Who is in the pool? ¿Quién está en la piscina? ¿O con quiénes? Who are they? ¿Quiénes son ellas? When la vamos a utilizar para preguntar por el tiempo, porque significa cuándo. Algunos ejemplos. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When will you come? ¿Cuándo vendrás? Why. La vamos a utilizar cuando queremos saber el porqué de algo. Por eso significa ¿por qué? A este tipo de preguntas se contesta con because, que también significa por qué, pero se utiliza para respuestas. Por ejemplo, ¿por qué estás llorando? Why are you crying? Puedes responder, porque me caí. Because I fell. ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? Puedes responder, porque aprobé mi examen. Because I passed my exam. Continuemos. What, which. Ambos la utilizamos para preguntar por algo. Ambos significan qué, cuál, qué, cuál. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que what la vamos a utilizar cuando las posibilidades de respuesta son ilimitadas. Y which la vamos a utilizar cuando las posibilidades de respuesta son limitadas. Por ejemplo, sabemos que en el mundo existen muchos nombres, ilimitadas. Así que si quiero preguntar ¿cuál es tu nombre? Tendré que preguntar con what, porque las respuestas son ilimitadas. Así que sería what is your name? ¿Cuál es tu nombre? En cambio, si yo solamente le muestro 2 cartillas con 3 nombres, ahí sí le puedo preguntar ¿cuál de estos es tu nombre? Utilizando which, porque aquí sí tiene posibilidades limitadas de respuesta, solo 3, ¿ven? Por eso la pregunta sería de este modo. Which of these is your name? ¿Cuál de estos es tu nombre? Otro ejemplo. En el mundo tenemos full colores ilimitados, así que si quiero preguntar ¿qué color te gusta? Debo hacerlo con what. What color do you like? Pero si yo le muestro solo 3 colorcitos y le pregunto ¿qué color te gusta? Ahí sí puedo utilizar which. Y sería which color do you like? ¿Qué color te gusta? Esa es la única diferencia. Continuemos con where. Where lo utilizamos para preguntar por un lugar. Por ello significa ¿dónde? Veamos ejemplos. ¿Dónde está el banco? Where is the bank?
¿Dónde naciste? Where were you born? Y listo. How. How la vamos a utilizar para preguntar por la manera o forma. Este significa cómo, cuán, qué tan. Veamos ejemplos con los 3 significados. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? How is the cake? ¿Cómo está la torta? How small is the cat? ¿Cuán pequeño es el gato? Si quieren profundizar el tema de los WH question, pueden hacer clic a este link en la tarjeta de video que les dejé y así conocerán más sobre el tema. Continuemos. Esta vez el tema será use of can and can't. Uso de can y can't. Can es un verbo modal que significa poder y la vamos a utilizar para indicar habilidad, para indicar posibilidad y hasta para indicar peticiones. Como les voy diciendo, can es un verbo auxiliar modal. Así que si lo conjugamos con un pronombre, no sufre ningún cambio. He can dance. Él puede bailar. Veamos conjugando con todos los pronombres personales para que se den cuenta. Yo puedo, I can. Tú puedes, you can. Él puede, he can. Ella puede, she can. Esto puede, it can. Nosotros podemos, we can. Ustedes pueden, you can. Ellos pueden, they can. Como ven, no sufrió ninguna variación. Puede que alguien esté diciendo por ahí, pero profe, son pronombres singulares en tercera persona, tienes que agregarles ese. Pues no podemos hacer eso, porque can es un verbo modal y no puede sufrir ningún cambio. Así que así nomás lo dejamos. Veamos ejemplos de los usos de can como habilidad. Por ejemplo, puedo decir, yo puedo hablar español. I can speak Spanish. Es una habilidad que yo tengo. O decir, el loro puede volar. The parrot can fly. Es una habilidad del loro. También utilizamos can para indicar posibilidad. Ejemplos serían, ella puede ir a una fiesta. She can go to a party. Es como decir, ella tiene la posibilidad de ir a una fiesta. Otro ejemplo, he can be later. Él puede llegar tarde o él tiene la posibilidad de llegar tarde. Asimismo, can la utilizamos para indicar peticiones. Por ejemplo, ¿puedes ayudarme? Can you help me? O decir, ¿puedo salir? Can I leave? O también, ¿puedes trabajar en mi compañía? Can you work in my company? Pero ojo, realizar peticiones con el verbo modal can la podemos hacer, pero es considerado informal. Así que tengamos mucho en cuenta esto. Pasemos a desarrollar modal verbs can, may and might. Verbos modales can, may y might. Veamos en qué consiste. Primero can y may. Can significa poder. May significa poder, puede que, podría, quizá. ¿Ven? Hay más duda aquí en sus significados. Can la vamos a utilizar para indicar acciones que podemos realizar. Por ejemplo, podemos indicar nuestras habilidades o indicar posibilidades. Un ejemplo de indicar habilidad sería, ellos pueden cantar hermoso. Tienen esa habilidad. They can sing beautiful. Otro ejemplo, ustedes pueden hablar inglés. You can speak English. Ejemplos de posibilidades. Yo puedo ir a la discoteca. I can go to the discotheque. Otro ejemplo, they can buy that house. Ellos pueden comprar esa casa. Como ven, son posibilidades. Indica que es posible para mí ir a la discoteca
o que es posible para ellos que compren esa casa. Ahora veamos may. May la vamos a utilizar para indicar acciones que quizá podemos realizar. Hay duda, quizá podemos realizar. La utilizamos también para indicar posibilidad, fíjense. Un ejemplo sería, I may go to the discotheque. Puede que yo vaya a la discoteca. Si se fijan, solamente hay un 50% de posibilidad, porque hay duda, es puede, quizá yo vaya a la discoteca. Hay un 50% de posibilidad. En cambio, en can, yo estoy segura de que es posible que pueda ir a la discoteca, ¿verdad? Esa es la diferencia entre can y may. Veamos otro ejemplo. They may buy that house. Ellos podrían comprar esa casa. Hay un 50% de posibilidad que podrían hacerlo. Quizá tienen algunas dificultades, ¿verdad? Pero en el caso de can, ellos pueden comprar. Tienen esa posibilidad. Pueden hacerlo. Si quieren, lo hacen. Esa es la diferencia. Pasemos a ver may y might. May, como sabemos, significa poder, puede que, podría, quizá. Y might significa poder, puede que, podría, quizá. Como ven, significan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? May la vamos a utilizar para indicar posibilidad. Y sabemos que es un 50% de posibilidad de que pueda pasar. Hay evidencias que me indiquen que hay un 50% de posibilidad de que pueda pasar. Pero might la vamos a utilizar también para indicar posibilidad, pero solo hay un 30% de posibilidad de que pueda suceder. O sea, la posibilidad es menor. Esa es la diferencia. Un ejemplo. Puede que llueva más tarde. It may rain later. Aquí hay un 50% de posibilidad con may porque seguramente veo las nubes negras, ¿ok? Pero sin embargo, si utilizo la misma oración con might, sería It might rain later. Puede que llueva más tarde. Hay menos seguridad, porque supongo que ni siquiera hay nubes negras en el cielo. Solamente lo estoy mencionando, por eso tengo menos seguridad. May también lo podemos utilizar para pedir o dar permiso. Un ejemplo sería, ¿podemos salir? May we go outside? En este caso, pedir o dar permiso con may es considerado formal. ¿Recuerdan? En el caso de can era informal, pues con may es formal. Ahora, con might también lo utilizamos para pedir o dar permiso. Y este es considerado mucho más formal. Un ejemplo sería, might we go outside? ¿Podríamos salir? Este es mucho más formal. Es por ello que hasta casi ni lo utilizamos, porque nosotros no escribimos ni nos expresamos muy formal. Sigamos con un nuevo tema. Possessive adjectives. Adjetivos posesivos. ¿En qué consisten los adjetivos posesivos? Pues los adjetivos posesivos nos ayudan a indicar de quién es algo o a quién pertenece algo. Por ejemplo, esta olla con sopa. ¿A quién le pertenece? Si quiero decir que soy yo a quien pertenece esa olla con sopa, pues puedo utilizar el adjetivo posesivo mine, me, mis. Y puedo decir, this is my soup. Esta es mi sopa. Si quiero decir que tú eres a quien pertenece esta olla de sopa, puedo utilizar el adjetivo posesivo your, tú o tus. Y decir, this is your soup. Esta es tu sopa. Si quiero decir que él es a quien le pertenece esa sopa, utilizo his, su, sus. Y decir, this is his soup. Esta es su sopa. Y si ella es a quien pertenece, pues usas her, su, sus. Y decir, this is her soup. Esta es su sopa, pero refiriéndome a ella. Y si quiero decir que esto es a quien pertenece, refiriéndome a un animalito, puede ser gatito o perrito, pues utilizo its. También significa su,
sus. Y decir, this is its soup. Esta es su sopa. ¿Pero de quién? De esto. Y si nosotros somos a quienes pertenece la sopa, utilizamos our, nuestros o nuestras. Y decir, this is our soup. Esta es nuestra sopa. Y si ustedes es a quien pertenece, usa your. This is your soup. Esta es su sopa. Y si ellos son a quien pertenece, pues utilizas their, su o sus. This is their soup. Esta es su sopa, pero refiriéndote a ellos. Bueno, así de fácil son los adjetivos posesivos. Vayamos a un nuevo tema. Esta vez será possessive pronouns. Pronombres posesivos. Estos pronombres posesivos la usamos para indicar a quién le pertenece algo. Ya sé que se dieron cuenta que es similar a los adjetivos posesivos, con la diferencia de que los adjetivos posesivos, fíjense, después del adjetivo posesivo siempre hay un sustantivo, en este caso el sustantivo sopa. This is my soup. Esta es mi sopa, ¿ven? Después del adjetivo posesivo siempre hay un sustantivo. Sin embargo, en los pronombres posesivos no existe después del pronombre posesivo un sustantivo. Ya no hay. ¿Por qué? Los pronombres posesivos reemplazan al adjetivo posesivo con todo y su sustantivo. Así que esa es la diferencia. Veamos los pronombres posesivos. Si quiero decir que yo soy a quien pertenece esta olla con sopa, pues utilizo el pronombre posesivo mine. Significa mío, míos. Y decir, this is mine. Esto es mío. Si tú eres a quien pertenece, utiliza yours. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Y decir, this is yours. Esto es tuyo. Y si él es a quien pertenece, usa his. Suyo, suya, suyas, suyos o de él. Y decir, this is his. Esto es de él. Y si ella es a quien pertenece, usa hers. Suyo, suya, suyos, suyas o de ella. Y decir, this is hers. Esto es de ella. Pero si quieres decir que esto es a quien pertenece la olla de sopa, refiriéndome a un perrito o un gatito, pues utiliza its. Suyo, suya, suyos, suyas o de esto. Y puedes decir, this is its. Esto es suyo. Refiriéndome que le pertenece a un animalito, ¿verdad? Y si quiero decir que nosotros somos a quien le pertenece, pues utilizamos ours. Ours, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Y decir, this is ours. Esto es nuestro. Y si ustedes son a quien pertenece, utiliza yours, suyo, suya o de ustedes. This is yours. Esto es de ustedes. Y si ellos es a quien pertenece, utiliza theirs. Suyo, suya, suyos, suyas o de ellos o de ellas. This is theirs. Esto es de ellos. Pasemos a un nuevo tema. Esta vez, object pronouns. Pronombres objeto. Los pronombres objeto reemplazan a la persona o cosa que recibe la acción del verbo. O dicho de otro modo, reemplaza al objeto de la oración. Porque recuerden, una oración como esta, por ejemplo, María ama el helado, María loves ice cream, siempre va a tener un sujeto, un verbo y finalmente un objeto. Y este objeto es en quien se recae la acción. Por ejemplo, en este caso, recae la acción de amar. ¿A quién ama María? Pues al helado. Entonces la acción de amar recae en el helado.
Y a este objeto es a quien podemos reemplazar con los pronombres objeto, que son todos estos. En este ejemplo, podemos reemplazar con it, porque it significa esto o esta y reemplaza a cosas, alimentos, animales, ¿verdad? Entonces ya no diré María ama el helado, sino María lo ama. María loves it. ¿Ven? Lo reemplacé helado con el pronombre objeto it. Veamos todos los pronombres objeto, pero recuerden, para cada pronombre personal existe un pronombre objeto que le corresponde. Y es necesario conocer también que los pronombres personales se utilizan antes del verbo y los pronombres objeto después del verbo. Hagamos oraciones con el verbo love, amar, para que nos demos cuenta cómo es que podemos usar los pronombres objeto. A ver, si quiero decir que yo soy a quien ama Carla, o sea, Carla me ama a mí, pues utilizo el pronombre objeto me y sería Carla loves me. Si quiero decir que tú eres a quien ama Carla, o sea, Carla te ama a ti, sería Carla loves you. Y si él es a quien ama Carla, Carla le ama a él, pues fácil, Carla loves him. Carla lo ama, pero refiriéndome a esto, fácil, Carla loves it. ¿Cómo digo Carla nos ama a nosotros? Fácil también, Carla loves us. Carla les ama a ustedes. Carla loves you. Carla les ama a ellos. Carla loves them. Y así es como se utilizan los pronombres objeto. Pasemos a otro tema. Esta vez será reflexive pronouns. Pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos la utilizamos cuando la acción que el sujeto realiza recae en sí mismo. Por ejemplo, si digo yo herí, I hurt, me dirán, ¿pero a quién heriste? ¿En quién recae la acción de herir? Y yo diré, yo herí, pero a mí misma, yo me herí. Si es a mí misma, utilizo myself. I hurt myself. Yo me herí a mí misma. Y este myself es el pronombre reflexivo. Veamos otro ejemplo. Si digo, el mono golpeó, the monkey hit. ¿Pero a quién golpeó? ¿En quién recae la acción de golpear? Diremos, el mono se golpeó a sí mismo. La acción recae a él mismo. Entonces utilizaremos itself. The monkey hit itself. El mono se golpeó a sí mismo. Y ese a sí mismo, itself, es el pronombre reflexivo. ¿Ven? Es así como se utilizan los pronombres reflexivos, cuando la acción recae en uno mismo. Veamos todos los pronombres reflexivos, pero también recordemos que todos estos pronombres reflexivos las utilizamos dependiendo del pronombre personal que utilicemos. Para cada pronombre personal existe un pronombre reflexivo también. Si yo soy en quien recae la acción que yo mismo hago, utilizo el pronombre reflexivo myself. Si tú eres en quien recae la acción que tú mismo haces, utilizas yourself. Si él es en quien recae la acción que él mismo hace, himself. Si ella es, herself. Si esto es, itself. Si nosotros somos, ourselves. Si ustedes son en quien recae la acción que ustedes mismos hacen, yourselves. Si ellos son en quienes recae la acción que ellos mismos hacen, themselves. Esos son todos los pronombres reflexivos. A ver, hagamos algunos ejemplos utilizando el verbo saw. Miró. ¿Cómo diría? Yo me miré a mí mismo. I saw myself. Y como digo, tú te miraste a ti mismo. You saw yourself. Así de fácil. Y él se miró a sí mismo. He saw
himself, y así sucesivamente. Así de fácil es como utilizamos los pronombres reflexivos. Continuemos con otro tema. Esta vez será comparative adjectives, adjetivos comparativos. Estos adjetivos comparativos las vamos a utilizar para comparar personas, como en este caso, o animales o cosas. Por ejemplo, aquí, ¿qué diríamos? Podemos decir que Carlos es más alto que Juan. Sería en inglés, Carlos is taller than Juan. ¿Cuál es el adjetivo comparativo? Pues taller. Este es el adjetivo comparativo. ¿Y cómo es que hacemos adjetivos comparativos? Pues muy fácil, las vamos a hacer a partir de los mismos adjetivos. A ver, ¿cómo hacemos adjetivos comparativos? Lo primero que haremos es ver al adjetivo. Si es de 2 a más sílabas como handsome, hermoso, entonces simplemente agregamos more adelante y sería more handsome, más hermoso. Ya tenemos un adjetivo comparativo. Pero si el adjetivo es pequeño de una sílaba como kind, bondadoso, entonces simplemente le agregamos er al final del adjetivo. Kinder, más hermoso. Ya tenemos otro adjetivo comparativo. Si el adjetivo pequeño de una sola sílaba cumple la regla de consonante, vocal, consonante, como en el caso de fat, gordo, entonces primero duplicamos la última consonante y agregamos er. Fatter, más gordo. Otro adjetivo comparativo. Si el adjetivo termina en y, como lazy, flojo, entonces borramos esa y y agregamos ier. Lazier, más flojo. Si el adjetivo termina en la e, pues solamente agregamos lo que resta, la r, nicer, más simpático. También es necesario saber que tendremos adjetivos irregulares como bad, malo. En ese caso, para convertirlo a un adjetivo comparativo, cambia completamente y sería worse, más malo. Aquí tenemos algunos adjetivos comparativos. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo decimos Carlos es más flojo que Juan? Muy bien, Carlos is lazier than Juan. ¿Cómo decimos Carlos es más simpático que Juan? Genial, Carlos is nicer than Juan. Pasemos a otro tema. Superlative adjectives, adjetivos superlativos. Estos adjetivos superlativos nos van a ayudar a comparar a un solo sujeto con todo un grupo, ya sea personas, animales o cosas. Por ejemplo, en este caso, compararemos a esta personita de aquí con todo ese grupo de personas. Podríamos decir, Carlos es el más alto de todos. En inglés, Carlos is the tallest of them all. ¿Cuál es el adjetivo comparativo? The tallest, el más alto. ¿Se dieron cuenta? Los adjetivos superlativos siempre se expresan en su grado máximo, el más alto. ¿Cómo es que hacemos adjetivos superlativos? Pues fácil, las vamos a convertir a partir de los mismos adjetivos. Aquí tenemos algunos. ¿Cómo es que hacemos adjetivos superlativos? Primero, necesitamos saber que los adjetivos superlativos toditos tienen al artículo da delante. Así que completemos a todos ellos. Da, 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 da. Listo. Ahora fijémonos en los adjetivos. Si el adjetivo es de 2 a más sílabas, como handsome, hermoso, entonces le agregaremos un most adelante. Y sería the most handsome, el más hermoso. Ya tenemos un adjetivo superlativo.
Si el adjetivo es pequeño de una sola sílaba como kind, bondadoso, entonces simplemente agregamos est al final y diría the kindest, el más bondadoso. Aquí tenemos otro adjetivo superlativo. Si el adjetivo de una sílaba cumple la regla de consonante, vocal, consonante, como en el caso de fat, gordo, entonces primero tendremos que duplicar la última consonante y agregar est. The fattest, el más gordo. Si el adjetivo termina en y como lazy, flojo, entonces primero borramos la y y agregamos iest. The laziest, el más flojo. Y si termina el adjetivo en la e, pues fácil, solo agregamos lo que resta. Sería st. The nicest, el más simpático. Aquí también tenemos adjetivos irregulares, así que para convertirlos a adjetivos superlativos cambiarán completamente. En este caso será worst, the worst, el más malo. Hagamos ejemplos. Como digo, Carlos es el más flojo de todos. Muy bien, Carlos is the laziest of them all. Como digo, Carlos es el más malo de todos. Genial, Carlos is the worst of them all. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos al final de nuestro primer curso. Espero y este curso haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que tendremos un segundo curso, así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Asimismo, apóyennos por favor con un like si les gustó el video y dejar sus comentarios para hacernos llegar así sus dudas. Esto fue Inglés Fácil con Alema. See you soon, my friends!